Hoy como Iglesia Emmanuel nos gozamos y nos alegramos en torno a la palabra de nuestro Dios, porque sabemos que hoy el Señor nos va a hablar. Sabemos que también nos va a animar, nos va a alentar, pero también sabemos que nos va a hacer ver nuestros errores. Hoy, todos y cada uno de nosotros seguimos viviendo en un país donde ha llegado esta pandemia. Hace unos días estábamos celebrando también nuestra libertad, nuestra independencia, pero fue un festejo un tanto extraño, porque no pudimos hacerlo como hubiéramos querido, celebrarlo en conjunto, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, e incluso también con nuestra propia iglesia. Y entonces, al no poder celebrarlo como hubiéramos querido, nos vemos como que estamos atados de manos. Y hoy he escuchado muchas personas que dicen no es libertad. Eso de seguir protocolos, eso de seguir esa famosa frase de sana distancia. ¿Qué sentido entonces tiene vivir así cuando, aunque consciente o inconscientemente, sabemos todo este protocolo y no nos permite saludar, no nos permite dar un fuerte abrazo a aquel que no hemos visto por mucho tiempo? Y a veces, hasta cuando ya nos volvemos a reunir, entramos como en desconfianza. Y a veces ya no estamos muy cómodos y a veces también tenemos esta limitante que tenemos para poder realizar nuestras actividades. Hoy también estamos teniendo cuidado de todas esas personas por el miedo a contagiarnos. Y uno que ya tiene mucho tiempo estando en casa, pues se ha visto prisionero en su propio hogar, esclavo también de esas jornadas de trabajo a través de estos medios, y entonces uno dice ya no tenemos libertad. ¿Cómo entonces usted está viviendo hoy en día este concepto de libertad? Cuando celebramos, es una frase trivial. México es libre y soberano. Pero cuando estamos viviendo una situación de pandemia, no podemos ni siquiera tampoco llevar nuestras actividades en el día a día. Muchos de ustedes, amados hermanos, tuvieron ese dilema de mandar a sus propios hijos a la escuela en un acto presencial, y otros pues están también resguardando a sus hijos y los mantienen en clases a distancia a través de estos medios. Cada quien está ejerciendo su propia libertad y a veces hasta hay titubeos. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Fue lo adecuado? El tiempo lo dirá. Son los pensamientos que hoy se escuchan, se hablan, se dicen. Algunos convencidos fue lo correcto. Algunos, no, pues a ver por cuánto tiempo dura esto. Y ahí están orando también, porque su centro escolar no llegue este virus y al rato se cierren los planteles. Lo mismo ocurre, amados hermanos, en nuestra fe. La libertad que Cristo nos ha dado es para ejercerla y para no tener miedo. El apóstol Pablo se encuentra con un problema muy arraigado ya en Galacia, con aquellos hermanos en la fe de aquel tiempo. Habían también visto esta situación, esta condición de no vivir conforme a una libertad que Cristo ya les había dado. El apóstol Pablo escribe a esa iglesia estas palabras en el capítulo 5, verso 1. Manténgase, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres,
y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está planteando con sus hermanos en la fe de aquella comunidad? Al estudiar hoy la carta del apóstol Pablo, en este pasaje a los Gálatas, veo que es peligroso. Y es peligroso porque expone la sustitución del legalismo por la espiritualidad. Cosas muy comunes hoy en nuestra iglesia. Hay millones de creyentes que creen que son espirituales porque no hacen esto o aquello, o porque son seguidores de este o aquel líder, o porque son miembros, o se han hecho ya miembros de tal agrupación. En Gálatas, el Señor nos enseña cuán errados estamos y cuán equivocados pudiéramos ser si dejáramos que el Espíritu del Señor nos guiara. Cuando el Espíritu Santo nos guía, hay libertad en vez de servidumbre. Cuando el Espíritu de Dios nos guía, hay cooperación en vez de competencia. Cuando el Espíritu de Dios nos guía, hay alabanza a nuestro Dios en lugar de gloria al hombre. El Hijo de Dios depende del poder del Espíritu, y éste no niega la ley de Dios, ni se rebela contra ella. Más bien, la ley se cumple en él por medio del Espíritu de Dios. Así el apóstol Pablo lo plasma en otra de sus cartas dirigidas a los hermanos que están en Roma. En el capítulo 8, verso 1 al 4, donde él manifiesta también de esa libertad y cómo es que él la vive. Él, siendo también un hombre, como usted y como yo, se había dado cuenta de algo, de esa necesidad de tener un encuentro con Dios. Él lo manifiesta con sus propias palabras. Él ha sido liberado por Cristo. Recordemos su pasado. Él vivía sirviendo a la ley. Él se esforzaba y hacía conforme a la ley para agradar a Dios. E incluso llegó a matar a esos cristianos porque él servía a la ley. Era fiel, era un hombre celoso de las Escrituras que conocía perfectamente cada una de esas palabras de sus lineamientos, pero no conocía a ese Dios que estaba detrás de la ley. Él mismo reconoce que ya no está bajo la esclavitud de la ley. Él fue liberado. Él se dio cuenta de sus errores. Dios le mostró también dónde estaba él fallando. Y él necesitaba ser liberado de esos errores, pero también vivir bajo el lineamiento que Dios ahora le había dado. Por ello, podemos seguir mencionando que el apóstol Pablo habla y escribe diciendo que necesitaba también algo o alguien que controle su propia vida desde adentro. Así como usted y como yo necesitamos esto, que alguien controle, que nos guíe, que nos marque también los lineamientos desde adentro para darle toda la honra y la gloria a nuestro Dios y vivir en esa libertad. Ese alguien es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo. Así lo plasma el apóstol Pablo en esta carta, en este capítulo 5 de Gálatas. Les hace ver también y se hace
partícipe con sus hermanos. Pablo les está también hablando a estos hombres que también ellos necesitan ser guiados por el poder del Espíritu para vivir en esa libertad y no solamente en esos lineamientos que atan y los vuelven esclavos, para no vivir en esa libertad. Por otro lado, también el apóstol Pablo dice: por medio del amor del Espíritu Santo, tengo el deseo de vivir para otros y no para mí mismo. El apóstol Pablo era consciente de esa libertad, pero esa libertad estaba también dirigida en torno a sus hermanos. Él era libre. Él también estaba escribiendo por amor a sus hermanos para que ellos conocieran el nombre de nuestro Dios. Años después también sabemos que el apóstol Pablo era prisionero en más de una ocasión y encarcelado. Y aunque él estaba detenido, aunque estaba ahí en prisión, él vivía esa libertad. Una libertad que se daba a otros por amor a Dios y por amor al Evangelio. Y eso no lo limitaba, sino al contrario, mostraba una vida de cómo vivir en libertad, dándole toda la honra y la gloria, sea cual sea la condición en la cual se encontraba. Aún, incluso, sabemos que él vivió un naufragio, que más de una ocasión pierde la vida. Él también había sido perseguido por causa del Evangelio y él estaba amenazado de muerte. Pablo escribe todas estas cosas y dice eso, que él necesitaba también ser liberado y necesitaba ser guiado, pero también él entendía que su vida iba también más allá de su propia existencia, darse y entregarse a otros y mostrar este evangelio. También el apóstol Pablo escribe: esta vida de libertad es tan maravillosa que deseo vivirla para la gloria de Dios, ya que Él lo hace posible. Mire cómo un hombre que servía a la ley había sido liberado por la salvación en Cristo y lo había llevado a esa condición de libertad y vivir en torno a lo que Dios había hecho en su vida. Y él se había separado también de esa esclavitud de servidumbre. Ahora bien, observemos el contraste de las personas que escogen vivir bajo la ley o bajo la disciplina de algún líder religioso. Y esto es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Galacia. Algunos decían: si obedezco ciertas normas, llegaré a ser más espiritual. Soy gran admirador de este líder religioso, así que me someto a su sistema. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se está esclavizando por seguir a un hombre, por seguir algunos lineamientos, por seguir algunas reglas. Y entonces esa libertad se ha visto coartada y ahora está siendo también dirigida a una esclavitud. Pero ellos creen que están viviendo en una libertad, porque pueden escoger, pueden dirigir su vida hacia esos líderes religiosos y escuchar con atención lo que tienen que hacer por delante. Entonces ya no es una libertad. Hay otros que creen tener la fuerza para obedecer y mejorar cada día más. Ellos pueden decir: hago lo que se me dice y cumplo las normas establecidas al pie de la letra.
Eso fue lo que ocurrió. En el Nuevo Testamento podemos ver a esos hombres fariseos que vivían las normas establecidas que ellos mismos se habían propuesto para agradar a Dios. Y el apóstol Pablo fue uno de ellos, también con ese pensamiento, hasta que fue liberado por Dios. Y hoy en día hay muchos hombres que también están siguiendo esto, por vivir una vida perfecta delante de Dios, haciendo lo que se les dice, que cumplan esas normas. Por otro lado, también hay otras personas que pueden decir, estoy progresando, pues ya no hago algunas de las cosas que acostumbraba. Puedo ver que soy mejor que otros en mi iglesia, en mi congregación, en mi comunidad de fe. Y pueden decir estas grandes palabras, qué maravilloso es ser espiritual. Se están autoengañando. La iglesia de Galacia estaba cayendo en esto. Estaba también caminando sobre esa senda del autoengaño, viviendo una libertad, pero una libertad errada. Una libertad que se iban esclavizando poco a poco a cada una de esas cosas. Otro tipo de personas puede decir, si tan solo otros fueran como yo, ciertamente Dios ha de estar orgulloso de tenerme como su hijo. Tengo el deseo de anunciar esto a otros para que puedan ser como yo. Pablo se estaba enfrentando con estas palabras, con estos pensamientos, con estas posturas, que no estamos tan lejos de que hoy muchos de nuestros hermanos puedan estar diciendo eso. Yo no hago esto, yo no hago aquello, pero él sí. Y a veces confundimos esa libertad haciéndonos esclavos de ello. Pablo está teniendo este escenario y Pablo está escribiendo esas palabras para animar, para exhortar, para hacer ver los errores que han llegado a la iglesia. Dice él, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Habían errado, se había encontrado con situaciones difíciles, con situaciones que los mismos hermanos habían propiciado. Y Pablo los vuelve a llamar a la exhortación, a que recapaciten y que mediten una vez más en las Escrituras. Vean su condición. Ahora bien, la palabra libertad que el apóstol emplea en esta carta viene de la palabra eleutería. La palabra eleutería tiene dos características principales. La eleutería, en términos judiciales, podemos decir que es algo legítimo. Pero también esa legitimidad se lleva a través de una ceremonia. Hay que recordar la época y el tiempo en la cual el apóstol Pablo escribe estas palabras y hace ver que no todos tenían la ciudadanía. Un hombre obtenía la ciudadanía refiriéndose al acto de un ciudadano a ser un hombre libre, a través de un acto, una ceremonia, para que se le otorgara esa libertad como testimonio también ante un grupo de personas. Se le daba también, ya sea un papel, algo a manera simbólica de que él ya era libre, ya era ciudadano. Y Pablo también toma esa escena, esa palabra, y lo lleva en términos espirituales. Para Pablo, reconocía que todas las personas, aún
viviendo en esas regiones, no todos eran libres. Eran gobernados por un imperio y estaban siendo esclavos. Eran muy pocos los que vivían una libertad como ciudadanos. Y aquellos que alcanzaban esa libertad, que podían pagar su libertad, lo hacían a través de una ceremonia, donde también recibía ese documento para que se le otorgara la libertad, y él podía ir a todas las regiones con ese documento, siendo reconocido ya como un ciudadano. Pablo está tomando esto y está también haciéndoles recordar de ese acto que ellos hicieron al confesar que Jesús era el Hijo de Dios y sigue siendo el Hijo de Dios. El apóstol Pablo dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pablo les está trayendo a la memoria ese acto que también ellos hicieron a manera simbólica de esa libertad de la cual ellos eran presos y estaban muertos en sus delitos y pecados. Ellos tuvieron también que hacer como hoy lo hacemos usted y yo, o lo hicimos en su tiempo y en su pasado, esa profesión de fe. ¿Se acuerda usted, amado hermano, cuando hizo esa profesión de fe? A través de una ceremonia, ante un público, se le dijo que también ya era parte del pueblo de Dios, de que ahora era también ciudadano del reino celestial. Esa es la escena que el apóstol Pablo está recordándoles a esos hermanos que se han extraviado y que han dicho estas palabras que hemos mencionado hace un momento. Pablo está enfatizando ese acto que ha sido por Cristo. Estad, amados hermanos, pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, sumándose a Cristo, con Él, no por sus propios méritos. Nadie puede pagar su propia salvación, aunque tuviera el dinero que tuviera. Es a través de la obra redentora en Cristo. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Hemos sido partícipes de ese sacrificio a través de nuestro Señor. Por ello, Pablo está haciendo énfasis en esto. Así como se ve en la ciudad, cuando se le otorga esa ciudadanía a alguien, así también les está trayendo a la memoria esa ceremonia, ese acto que hicieron al confesar con su boca y doblar con su rodilla y aceptar que Jesús es el Señor. También podemos ver algo muy importante. En medio de todo esto, podemos ver el charis. Charis es la palabra en griego que quiere decir gracia. Y la gracia es el resultado de la redención de un estado de calamidad y muerte. Porque usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y a través de ese charis, de esa gracia, llega a nosotros. Es la benevolencia y la buena voluntad de Dios y Cristo para el hombre, para que el hombre sea libre, para que el hombre también sea liberado de ese yugo de esclavitud del pecado. Por ello, el apóstol Pablo está escribiendo esto. Estad, amados hermanos, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y está haciendo también una anotación ahí. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No vuelvan a esa condición de la cual ustedes fueron liberados.
Amados hermanos, la libertad se pierde. La libertad puede también volvernos a cegarnos y volvernos a esclavizarnos. Pablo está viendo en esta iglesia que se han esclavizado y está haciendo esa exhortación: y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y la libertad entonces se pierde y se vuelven esclavos. Él está poniendo ahí en esta situación ese símbolo del yugo. El yugo no es difícil de entender. Normalmente representa esclavitud, servicio y de control de alguien sobre su vida. También puede representar servicio voluntario para alguien. Cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, rompió su yugo, los hizo libres, pero ellos en el caminar por el desierto anhelaban otra vez volver a ese pueblo, a ser esclavos, porque era la condición que ellos tenían y no dimensionaban qué es vivir en libertad. Pablo se encuentra una vez más con esta escena en la iglesia de Galacia y les está haciendo ver que otra vez han vuelto a errar. Déjeme usar esta imagen. El campesino usa el yugo para controlar y guiar a los bueyes, porque ellos no prestarán servicio si estuvieran sueltos. Esa escena nos hace ver que aquel campesino tiene que poner ese yugo con un propósito para que ellos caminen en esa línea. Dios ha provisto de su espíritu para que podamos hacer lo recto y lo justo delante de los ojos de Dios desde adentro, no sobre, como ese yugo. Cuando los creyentes de Galacia confiaron en Cristo, perdieron ese yugo de la esclavitud al pecado y se pusieron al servicio de Cristo. Todo aquel que acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador es libre. Así el Evangelio de Mateo nos habla en el capítulo 11, verso 28 al 30, que Él nos ha hecho libres, que Él ha roto ese yugo de la esclavitud y nos ha puesto ahora con Cristo. Y Pablo está tomando esas palabras. El yugo de Cristo nos libera para cumplir su voluntad, mientras que el yugo de la ley nos esclaviza, nos hace errar en el camino. El creyente ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y así lo dice el apóstol Pablo. Cristo murió para liberarnos, no para esclavizarnos. En Cristo, su palabra nos enseña que antes que fuéramos salvos, teníamos una deuda con Dios que no podíamos pagar. Imposible de ser liberados de ese yugo. Cristo declara en esa parábola de los dos deudores que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 36 al 50, que el acreedor perdona a los dos deudores. Y así nos perdona a todos quienes confiesan su pecado. Nos vuelve a ser libres. Cuando recibimos a Cristo, llegamos a ser ricos espiritualmente. Y ahora participamos de las riquezas de la gracia de Dios, las riquezas de su gloria, las riquezas de su sabiduría. En Cristo tenemos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo nos ha dado esa libertad para que hoy nos acerquemos a su palabra y vivamos en esa libertad bajo esas riquezas en su gracia. De la gracia habéis caído cuando empezamos a hacer otras cosas que no establece Dios. No quiere decir que perdamos la salvación, sino dejar de vivir bajo la gracia de Dios
y los creyentes de Galacia habían sido fascinados por los falsos maestros. Así que estaban desobedeciendo la verdad y lo que viene por delante. Pablo les está exhortando. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Porque habían prestado atención a esas personas, a esos falsos maestros, que los querían volver a esclavizar en torno a la ley. Y Pablo les prohíbe y les dice, no hagan eso. Vivan bajo la gracia. Vivan en esa libertad. Siendo él maestro de la palabra, estaba también hablando con poder y autoridad, porque él ya había vivido también esa gracia. Cuando uno vive por la gracia, depende del poder del Espíritu Santo. En cambio, el que vive bajo la ley depende de sus propios esfuerzos. Y es ahí cuando se rompe, se extravía y hace otras cosas muy alejadas de la libertad. Y se vuelven esclavos, se pierden y se extravían en la vida que nos ha tocado transitar. Pablo está haciendo un llamado. Manténganse firmes en esta libertad. Pablo está también haciendo ese fuerte llamado a usted y a mí, a que nos mantengamos firmes en esta libertad. Somos salvos por gracia y servimos por gracia. La gracia nos ayuda a soportar el sufrimiento. Es la gracia la que nos fortalece para que seamos soldados victoriosos, haciendo lo recto y lo justo delante de los ojos de nuestro Dios. Nuestro Dios es el Dios de toda la gracia. Podemos venir al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuán ricos somos, amados hermanos, en esta libertad que Cristo nos ha dado para vivir bajo su gracia. Y por eso el apóstol Pablo dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se pongan yugos sobre sus hombros, de las cuales va a implicar un dolor y un sufrimiento, porque se están poniendo un yugo en la cual Cristo ha quitado todo eso, para que hoy le adoremos, para que hoy lo reconozcamos como nuestro único y suficiente Salvador. A Él sea toda la honra y la gloria. Y damos gracias porque Él nos ha dado esa libertad. Mantengámonos firmes en esta libertad, para gloria de su nombre. Inclinamos nuestros rostros y oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te agradecemos este tiempo. Agradecemos estas palabras que tú nos has dado y has enviado. Perdónanos si nos hemos extraviado y hemos puesto yugo sobre nosotros, creyendo que te estamos agradando bien, siguiendo un sistema, siguiendo también un camino donde creemos que estamos en esa libertad, pero nos hemos esclavizado, Señor, en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia manera de vivir, de pensar y de actuar. Que podamos, Señor, en este día comprender la libertad tan grande que tú nos has dado. Y no lo merecíamos, sino fue a través de tu gracia, que pusiste esa misericordia y la pudimos vivir, lo pudimos experimentar. Y Padre, un día nosotros aceptamos de todo corazón que tu Hijo es el Señor. Y lo hicimos a través de una ceremonia donde aceptamos esa ciudadanía que tú nos das
para vivir dentro de tu reino. Con el pasar de los años, perdónanos si no nos hemos mantenido firmes en esta libertad a la cual hemos sido llamados. Y nos hemos separado de esto y nos hemos esclavizado de otras cosas. Enséñanos a vivir en esa libertad, que podamos permanecer fieles a ti, que permanezcamos también arraigados y cementados en tu palabra, viviendo esta libertad. Tu Hijo Jesús nos sigue dando de esa libertad con la cual vino a este mundo para romper ese yugo del pecado. Que podamos, Señor, darte toda la honra y la gloria en nuestro día a día, en nuestro caminar por este mundo. Que podamos también dar testimonio que somos hijos tuyos, que somos hijos de la luz, que somos también nuevas criaturas, de la cual nos has hecho libres de esa condenación. Padre, a ti sea toda la honra y la gloria, y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos conduzca en esta libertad para mantenernos firmes hasta que tú vengas, hasta que tu Hijo, Señor, venga con poder y gran gloria a este mundo a juzgar. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Solo en el nombre de Cristo hay libertad y Él, con su sacrificio, nos ha librado de la práctica constante que teníamos del pecado. Ahora, con esa redención que nos ha permitido, nos ha hecho libres para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, hay libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo el que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús
hay libertad, hay libertad, libertad, hay libertad. Muy buenas tardes, hermanos. La Junta de Diáconos sigue invitando a la Iglesia Emmanuel a que no se olviden de ofrendar y de dar sus diezmos. Aquí ya les hemos proporcionado los datos para que usted pueda hacer su depósito o transferencia. Así que, así como Dios nos bendice, nosotros también hay que darle su parte a nuestro Señor. Dice la palabra de Dios en primer libro de Crónicas, capítulo 29, 14. Dice así: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Vamos a orar por las ofrendas. Señor Dios Todopoderoso, en este día te damos gracias por todas tus bendiciones. Y Señor, seguimos poniendo en tus manos cada uno de nuestros hogares, cada uno de los ingresos que tiene esta tu Iglesia Emmanuel. Señor, sé con cada una de las familias, sigue bendiciendo a cada uno de ellos y a aquellos hermanos que estén en angustia, Señor, en desesperación, tu paz pueda estar con ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Día del Señor, día de gozarnos, día de alegrarnos, día también de dar testimonio quién es nuestro Padre Celestial. Como Iglesia Emmanuel, una vez más nos hemos reunido en su nombre para adorarle, para exaltar la grandeza de su amor, de su poder sobre nosotros. Ha transcurrido una semana llena de actividades, pero también comienza una nueva. Que podamos estar firmes también, fieles a nuestro Dios como hijos, en las cuales hemos sido llamados para su gloria. Vamos a culminar nuestro culto en esta ocasión y poder también seguir sirviendo de todas las formas y maneras posibles a nuestro Dios, dándole toda la honra y la gloria en palabra, en pensamiento y en hecho. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar, y al finalizar impartiré la bendición apostólica. Oremos. Padre y dueño de nuestras vidas, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, estamos, Señor, delante de ti, tu iglesia, quien se ha unido para adorarte, para exaltar tu poder, dar testimonio de tu misericordia sobre nosotros. Gracias, Señor, por esta semana que ha transcurrido, llena de dificultades, de adversidades. Y Padre, tú nos has dado también tu providencia, tus cuidados. Todo, Señor, más allá de lo que nosotros podemos imaginar y ver. Gracias, porque eres tú el que velas por toda tu iglesia, Emmanuel, desde el más grande hasta el más pequeño. Tu amor ha estado constantemente sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos tienes con bien, nos mantienes, Señor, dándote alabanza a tu nombre.
Gracias por todo lo que hemos recibido de tu mano. El trabajo, el tiempo de preparación en los centros educativos. Gracias, porque también has cuidado nuestro entrar, nuestro salir. En tus manos encomendamos, Señor, esta semana que comienza. Y que también estamos por finalizar este mes, porque así tú lo has permitido y así ha sido tu voluntad sobre nosotros. Señor, en tus manos seguimos depositando todas aquellas cosas de las cuales no podemos tener control, pero tú sí. Escucha el clamor de tu pueblo, poniendo delante de ti sus necesidades, sus peticiones, sus aflicciones, pero también sus alegrías, el gozo que solamente tú puedes dar. Gracias, porque podemos también estar unidos como hermanos a través de este medio y agradecer que tú has cuidado de todo tu pueblo. Danos paciencia para esperar en ti. Danos, Señor, fortaleza para seguir firmes en ese llamado que tú nos has hecho. Que tu Espíritu Santo nos siga guiando. Que exhorte a tu pueblo a no cometer los errores que la iglesia de Galacia cometió, a prestar oído, a hacer otras cosas indebidas y separarse de esa libertad. Señor, pedimos, clamamos a ti, que también seas con nuestros hermanos enfermos, que tu mano poderosa los sostenga, que también puedan ver tu mano obrar sobre sus cuerpos, sobre sus dolores, sobre las situaciones que están viviendo cada una de las familias. Padre, que tu Espíritu Santo consuele al que hoy está triste, angustiado, afligido, porque tú, Señor, nos has dado de tu perfecto amor a través de tu Hijo Jesús. Señor, que esa paz que solamente tú puedes dar sea la paz que podamos vivir en este tiempo tan difícil. Padre eterno, en tus manos estamos y esperamos, Señor, ese día y lo anhelamos con todo el corazón cuando se abra las puertas de tu casa para que podamos acudir y unirnos para darte toda la honra y la gloria. Entre tanto, síguenos dando paciencia para esperar en ti. En tus manos quedamos, en tus manos estamos. Y Padre, que se haga tu voluntad como tú quieres y no como nosotros queremos. A ti sea nuestra alabanza, a ti nuestra adoración. Y ahora, Padre, encomiendo a tu pueblo en tus manos. Bendícele, provéele y guíale en esta semana que comienza. Iglesia Emanuel, amigos y hermanos que hoy nos han acompañado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén.